Estamos estudiando la palabra de Dios y tratamos de hacerlo de una forma metódica y continua, y estamos hoy en el capítulo número 6 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 6. Siempre que me encuentro con un pasaje difícil, tengo que recordarle al apóstol Pablo las palabras: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y me recuerda, como él decía a los hermanos en Éfeso, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así que estamos hoy en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículos 12 al 20. Ya veis por dónde va el camino, ya veis por dónde va la enseñanza. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto a uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la forma, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Es perfecta. A veces puede ser difícil o puede ser que me confronta, pero es lo que necesita mi alma y mi corazón. Es lo que necesita mi carne, es lo que necesita mi vida, Señor. Sin ti nada soy. Y contigo, Señor, estoy seguro y tranquilo que lo mejor me lo enseñarás y lo aplicarás a mi vida. Señor, ayúdame a ser dócil, humilde. Ayúdame, Señor, a ser de tal manera que esté dispuesta a arrepentirme de aquellas cosas que no te agradan. Quiero honrarte y glorificarte, y deseo, Señor, que cada alma que está aquí en esta mañana presente oiga tu voz, tu Santo Espíritu, hablarle a través de tu palabra, y que tu poder se manifieste en sus vidas, de tal manera que sus vidas, como termina el texto, te den gloria a ti. No hay otra razón por la que hemos sido creados, para la gloria de Dios. No hay otra razón por la que vivimos en esta vida, en esta tierra, para la gloria de Dios. No hay otra razón por la que aquellas criaturas hechas a tu imagen y semejanza, tu Hijo Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a esta tierra para redimirlas, salvarlas, limpiarlas y reinjertarlas, Señor, en tu familia, Señor. Gracias por tu Hijo que hizo la obra perfecta. Y a través de él hoy podemos conocerte y saber, Señor, que Cristo viviendo en nosotros, poder de Dios para gloria del Padre. Ayúdanos, Señor, en todo lo que estudiemos, que tu palabra sea verdaderamente eficaz en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Huid de la fornicación. Ese será el título que tendremos en esta mañana. En la Biblia se nos da 3 ejemplos para que nosotros no nos creamos que podemos manejar este pecado, la fornicación. El hombre más fuerte del mundo, Sansón, cayó en el pecado de la fornicación. El hombre más sabio del mundo, Salomón, cayó en el pecado de la fornicación. El hombre más íntegro del mundo, el rey David, cayó en el pecado de la fornicación. Un pecado que no vale
fuerza, no vale inteligencia. Un pecado que no vale para nada intentar yo hago lo mejor posible. Sin embargo, en la Biblia tenemos la historia de un hombre que no cayó en el pecado de la fornicación. ¿Sabes por qué? Por eso mismo, porque no confió en su fuerza, no confió en su sabiduría, no confió en su integridad, que no es que no las tuviera, solo confió en huir. ¿Todos saben quién es? José. José huyó. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6, que acabamos de leer, en el versículo 18, nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas la fornicación contra su propio cuerpo peca. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Qué importante es tener esto en nuestras vidas. Mucha oración, mucho conocimiento de la palabra de Dios y mucho dejar que Dios someta nuestra carne para estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En la ciudad de Corinto había mucho libertinaje sexual. Era una sociedad muy permisiva. Su filosofía era, el sexo es una actividad física normal. Por lo tanto, ¿por qué no utilizarla cuando me plazca? Me suena muy bien a nuestros tiempos actuales, hoy en día. Parejas que se van a vivir juntas. Personas que piensan que pueden ir de flor en flor o de cactus en cactus. Porque... Ay. Pero qué triste es cuando vemos realmente cómo esta sociedad de Corinto se ve en nuestros días hoy en día. Por lo tanto, ellos decían, ¿por qué no utilizarla como nos plazca? El apóstol Pablo se daba cuenta de esto y señaló a los corintios, y señaló a los creyentes, y señaló en todas las iglesias que el sexo, sí, forma parte del diseño de Dios cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pero el sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿Lo he dicho suficientemente claro? El sexo fuera del matrimonio es pecado. No es otra cosa. Y sin embargo, Dios no está contra el sexo diseñado por Él, dentro del matrimonio. Qué bueno es cuando vemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por lo tanto, si Él lo diseñó, Él tiene derecho a decirnos cómo utilizarlo. Él te creó a ti. Y Él, junto con su creación, ha dado un libro de instrucciones de manejo. Y aquí está el libro de instrucciones de manejo. Espero que no compres un aparato y digas, las instrucciones me dan igual. Yo voy a utilizar el aparato como me plazca. No le vas a poder sacar el verdadero propósito del que diseñó, el ingeniero o el arquitecto que diseñó ese aparato. Y qué bueno es cuando sabes que el que te ha diseñado a ti lee sus instrucciones y dice, voy a seguirlos, me va a funcionar, porque Él sabe mejor que yo. Así que Dios condena los pecados sexuales. Algunos de ellos los nombró. Dice en el versículo número 9, precisamente de aquí. Dice en el versículo número 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Y especifica, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Y quieres más especificaciones? Ni los afeminados. ¿Y quieres ver cómo especifica Dios nítidamente y claramente? Dios no es un tono de grises, Dios es blanco o negro. Y dice, ni los que se echan con varones. La homosexualidad es
pecado. El lesbianismo es pecado. Vivimos en una sociedad, mejor dicho, en una suciedad que parece que da lo mismo todo. A Dios no le da lo mismo todo. Dios te creó y no le da lo mismo que su creación viva ajeno a su voluntad o contra su voluntad. Para Dios es muy importante. Así que si quieres ver, incluso no trata solamente pecados sexuales. En el versículo número 10, si queréis leer, para Dios no vamos a decir que los otros pecados no son pecados. Si es robar, si es la avaricia, si es la codicia, si es pleitear y discutir y pelear, para Dios también es pecado. Recuerda, ahí entra todo. La paga del pecado, y todo entra ahí, es muerte. ¿Es duro y malo el pecado delante de los ojos de Dios? Sí, claro que sí. Pero va a tratar este pecado en concreto porque esta ciudad, estos cristianos viven en medio de una suciedad o de una sociedad que está acostumbrada al ver como normal algo que para Dios no es normal fuera del matrimonio. Y nosotros vivimos hoy también. El Señor Jesucristo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No dejáis que el mundo viva y more en vuestro corazón. Es imposible vivir con una pierna en la iglesia y con otra en el mundo. Vas a vivir constantemente entre Pinto y Valdemoro, que no vas a saber realmente qué es tu identidad. Si has conocido a Cristo, Dios te ha salvado, te ha limpiado y te ha santificado. No le da lo mismo la limpieza más o menos. Es pura lo que Dios quiere para ti. Dice así la palabra de Dios en el versículo número 11 de ese mismo texto. Dice, y esto erais algunos. Estoy diciendo, ¿os dais cuenta que a Dios le ofende y le hace mucho daño tu pecado? Pero si tú te arrepientes, mira lo que hace Dios en tu vida. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Eso ya es pasado. Ahora es nueva la vida con Cristo. Eso ya no forma parte de ningún hábito de mi vida. Eso ya es una situación en que tengo que arrepentirme porque tengo que estar limpio y quiero vivir santo para mi Señor. No es imposible pecar si conoces a Cristo, pero no puede ser nunca tu hábito y tu práctica de vida. Así que el tiempo de estos verbos indican una acción concluida. O sea, si has conocido a Cristo, eres de Cristo. Pero espero que no seas un cristiano carnal, un cristiano mundano, un cristiano, si lo practicas, ya te está diciendo que no eres de Él. Si lo practicas, y lo vamos a ver en un momento. Así que los creyentes de Corinto, y también los creyentes de Alicante, los alicantinos cristianos, tenían la obligación de utilizar sus vidas para el servicio y la gloria de Dios. Cuando Dios quiere tratar contigo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se involucran en tu vida, ¿sabes? Se involucran hasta tal mundo, hasta tal punto que quieren que vivas santamente para Él. Sé santo, porque Él es santo. Él es el 3 veces santo. Así clamaban los ángeles, santo, santo, santo. Así es Él cuando quiere obrar en tu vida. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo número 3, nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis, y lo nombra, de fornicación, que hay un pecado que hace mucho daño, no solamente al cuerpo físico, sino también a las emociones y al alma, es la fornicación.
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Sí, el sexo es solo para eso, su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, el hábito de practicar el sexo fuera del matrimonio es una característica de los que no conocen a Dios. Dice, continúa, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues nos ha llamado Dios. Pues no nos ha llamado, dice, vuelvo a repetir, 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, y termina Pablo diciéndole a los tesalonicenses, ¿estáis dando cuenta que estamos viendo la carta a los corintios, pero les tiene que decir a los de Éfeso, lo tiene que decir a los de Tesalónica y lo tiene que decir a los alicantinos? Dice, sino que Dios, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Esta palabra de Dios no te da igual. No es opcional, no es si te viene bien y si no te incomoda. Es palabra de Dios, el diseñador, el creador, el dueño, el que es omnisciente, que todo lo sabe, el que es omnipotente, que todo lo puede, el que es omnipresente, que está en todas partes. Él está dándonos esta palabra. Así que vemos aquí que la Trinidad se involucra en nuestra santidad. Primero, vamos a ver, el Padre. El Padre se involucra en tu santidad. ¿Sabéis que Él ha creado tu cuerpo? Entonces, Él creó nuestro cuerpo y un día lo resucitará en gloria. Eso lo estaremos viendo en el capítulo número 15. Vamos a estar viendo eso un poco más en detalle, esa resurrección en gloria. Y en vista de que nuestros cuerpos tienen un origen maravilloso y también tienen un futuro aún más hermoso, pues vienen de Dios y los creyentes van a estar con Dios, ¿cómo es posible que utilicemos nuestros cuerpos en propósitos tan malos? Los corintios trataban de argumentar a Pablo con dos falsos argumentos. Ellos trataban de defender su pecado sexual diciendo, todas las cosas me son lícitas. Lo escucharon incluso a creyentes. Yo tengo libertad cristiana para vivir y hacer lo que yo quiera. Cuidado, cuidado. Todas las cosas me son lícitas, dice en el versículo 12. Esta frase la utilizaban algunos y la utilizan algunos hoy en día para tener una opinión cristiana. Yo puedo hacer con el cuerpo lo que quiera, porque el alma la salva Dios. No hace mucho tiempo alguien me dijo, yo quiero servir en la iglesia, y le pregunté, ¿cómo va tu vida? Y me dijo una serie de cosas que deshonraban el nombre del Señor. Yo le dije, ponte delante del Señor, pide el perdón, y cuando esas cosas no formen parte de tu vida, te vamos a invitar a participar en el servicio al Señor. Pero honra al Señor con tu vida. Y me contestó exactamente eso. Pastor, usted no sabe que el cuerpo va a la muerte y ahí se destruirá. El cuerpo puede hacer lo que quiera porque el alma es santa y limpia delante de Dios. Hermano, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Cómo puedes justificar el pecado porque lo comete la carne pero el alma? No. Dios, y aquí nos lo va a decir, quiere que el cuerpo represente la obra que ha hecho en tu espíritu. Así es. No hemos sido libertados para entrar en una nueva esclavitud al pecado. Romanos 6:12, nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia es una palabra de deseos impuros, deseos malos, deseos pecaminosos. No solamente el sexo, pero son concupiscencias. Debemos preguntarnos,
¿Esto me esclaviza? ¿Esto me beneficia a mi vida espiritual? Si no lo va a hacer, entonces es pecado. Ellos también habían argumentado una segunda cosa. Hombre, las viandas para el vientre y el vientre para la vianda. Esto me suena a ese proverbio de la mujer ramera que dice que comete su pecado y de repente se limpia la morrera, como yo digo, y dice, no ha pasado nada. ¿Cómo puede ser eso? ¿No ha pasado nada? Mucho, terrible, doloroso. ¿Cómo puedes practicar el sexo fuera del matrimonio y decir, no pasa nada? Todos lo hacen, sí, y todos están perdidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Estrecha y angosta es la senda. Es verdad que hay que luchar contra la carne y no ceder ante las concupiscencias y los deseos carnales. Ellos trataban al sexo como un apetito que debería de ser satisfecho y como un don que tenía que ser realmente que daba lo mismo. Dios me ha dado el cuerpo y casi le echaban la culpa a Dios. Dios me ha dado el cuerpo, pues Dios tiene la culpa de que yo tenga esos deseos en el cuerpo. Espera, cuidado. ¿No has contestado alguna vez a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano? Yo soy así me ha hecho Dios. Espera, cuidado. Si Dios te ha hecho así, ahora compárate con el Señor. Y si hay algo que no se ajusta, entonces no es así. Esa es la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Así es. El sexo fuera del matrimonio es destructivo, mientras que el sexo dentro del matrimonio puede ser creativo y hermoso. El sexo fuera del matrimonio es como un hombre que roba en un banco, obtiene algo, pero no es suyo y un día tendrá que pagar por ello. El sexo dentro del matrimonio puede ser como una persona que coloca su dinero en el banco. Tiene seguridad, protección y ganancia. Vaya, el sexo dentro del matrimonio es mucha bendición. El escritor sabio que escribió Proverbios, dice en Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune el que la tocare. Y tú dices, no era la mujer de nadie, es soltera. Espera. Mientras no se casen, no se pertenecen el uno al otro. Así es la palabra de Dios. Mientras no se casen, no te pertenece ella. Mientras no se casen, no te pertenece él. Así es la palabra de Dios. Aquí vemos al Padre, lo que ha creado, lo quiere, puro y santo. Pero también vemos al Hijo. Nos dice en la palabra de Dios, vemos la obra del Señor, del Hijo Jesucristo. Y vemos ahí que nos dice la palabra de Dios. Cristo es el cuerpo al que le pertenece el cristiano. Es un miembro del cuerpo que es Cristo. Nos dice en el capítulo 12, versículo número 12, que estamos unidos a Él. Dice así la palabra de Dios, 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Te lo digo en palabras bíblicas, santo, santo, santo. Puro. No se halló engaño en su boca, no hizo pecado,
nadie podía acusarlo. Así es, tú formas parte de ese cuerpo. ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo y al pecado al mismo tiempo? Dice en el versículo número 14 de este mismo, del capítulo, perdón, de Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Vais a ver que estos temas para el apóstol Pablo eran tan importantes que en esa segunda carta también los nombra. Segunda de Corintios 6:14. No os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión con las tinieblas? Y está hablando y tú dices, sí, habla de pureza, pero habla también de esa relación que Dios quiere mantener. Dice en el versículo número 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nos deja pasmados pensar así. Sin embargo, algunos de los corintios no veían nada malo en visitar a las prostitutas del templo. Es muy fuerte, pero es así. Tenían un templo levantado a Afrodita. Y nos dicen los historiadores que como 1000 prostitutas eran las sacerdotisas del templo. Y cada persona que se acercaba a ese templo, las prostitutas lo atendían. Triste. ¿Cómo puede ser que un cristiano pueda cometer fornicación? Dice en Proverbios 30:20, el proceder de la mujer adúltera es así, como os dije antes, come y limpia su boca y dice, no he hecho mal. Jesucristo nos compró por un precio muy alto. Recuerda que en tu santidad está involucrado el Padre y está involucrado Jesucristo. Jesucristo nos compró por un precio muy alto y en consecuencia nuestro cuerpo le pertenece a Él. Somos un espíritu con el Señor. Debemos entregar nuestro cuerpo a Él en sacrificio vivo y santo. Nos dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo les dice a los creyentes en Roma también. Tú dices, los romanos también. Sí, los romanos también. Y los españoles también. Y los argentinos también. Y los colombianos también. Y los de cualquier ciudad, de cualquier nación. Todos necesitan. Y Pablo les tiene que llamar la atención. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Entendéis? Santo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para eso fuisteis creados y para eso habéis sido redimidos. El Padre te creó, el Hijo te redimió. Para eso. Y no os conforméis a esas corrientes contrarias. Luchar contra la corriente. Buscar las aguas claras. El mundo te va a arrastrar. Ven con nosotros, participa con nosotros, sé como nosotros. Y Dios, Padre, y Dios, Hijo, te dice, no, yo te he sacado fuera del mundo para ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para eso mi Hijo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y no quiero que te conformes a este mundo. Sí, dice el versículo número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis con vuestra vida cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El perfecto quiere hacerte perfecto. ¿Le dejarás que Él te hable? Pero que no seas como aquel que decía, a mí me gusta aprender, pero no me gusta que me enseñen. Vamos mal, vamos mal. No vas a aprender nada. Porque para enseñar tienes que dejar que la enseñanza se haga una realidad en tu vida.
Pablo advirtió y nos dice en el versículo número 18 que el pecado sexual es peor es el peor que una persona puede cometer porque contra su propio cuerpo peca y afecta a toda su persona. Afecta a su espíritu, afecta a su cuerpo, afecta a su alma. Dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 13, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Si me va a santificar por completo, ¿le da igual mi cuerpo? No. Salva mi alma, pero mi cuerpo no le da igual. Os santifique por completo y todo vuestro ser. A ver si alguien no lo había entendido bien. ¿Cuánto involucra esa salvación? Involucra mi forma de pensar, involucra mis emociones, involucra mi cuerpo, mi carne. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué queda? Nada. Está todo incluido. Lo que eres, que yo puedo ver, y lo que eres, que no puedo ver. Todo está incluido. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Irreprensible cómo puedo guardarme del pecado de fornicación? Pues, si alguien se está quemando, pídale al Señor en oración que le muestre su voluntad y Dios le dará la pareja que esté en la voluntad de Dios. Matrimonio. Matrimonio. Esa es la única manera. Así es. Dice en Efesios 5:28, así que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mira, ¿te has dado cuenta? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Quieres ser egoísta? Y que Dios lo permite, sé muy bueno con tu esposa. Dale buenos regalos, dale buenos cumplidos, dale amor, dale aprecio, dáselo. Y te lo estás dando a ti mismo. ¿Te das cuenta, esposo? Si quieres tratar bien tu cuerpo, muy bien, y mimarte mucho, hazlo con tu esposa. Y dice, nadie trató nunca mal su propia carne. Dice la palabra de Dios, dice, dejará el hombre y la mujer a su padre, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Trata bien a tu esposa, siempre. Y si no, pídele perdón y arréglalo. Dios quiere que este matrimonio, y continúa el texto diciendo, este matrimonio sea un ejemplo de la relación de Cristo con tu esposa, la iglesia. Si no, tú estás siendo un mal ejemplo de la verdadera relación que Cristo tiene con su iglesia, su esposa. Que seamos buenos ejemplos. Cuando el mundo vea mi matrimonio, diga, anda, si eso se parece a lo que Cristo enseña en su palabra y yo no conocía, de qué es la relación de Cristo con su esposa. Qué bueno y qué bonito es, porque la palabra de Dios es perfecta. Hay más que podríamos ver en ese texto, pero el tiempo se nos va. El tercero que está involucrado y que es uno, porque la Trinidad es un solo Dios, es Dios Espíritu, Espíritu Santo. Dios Padre creó nuestro cuerpo, Dios Hijo redimió nuestra vida y lo hizo parte de su cuerpo, y el Espíritu Santo mora en el cuerpo y lo convierte en el templo de Dios mismo. ¿Habéis leído el texto? ¿Os dais cuenta de la idea que está enseñando el apóstol Pablo? Dios te creó, Dios Padre, Dios Hijo te redimió, Dios Espíritu Santo ahora en ese cuerpo que Él ha salvado, ha limpiado y ahora ha santificado, quiere morar. ¿Morará Cristo con Belial? ¿Morará en un templo sucio y lleno de pecado y de idolatría y maldad? ¡Claro que no! Así nos dice, cada iglesia local es un cuerpo de personas unidas para Jesucristo. La conducta individual de cada miembro afecta a la vida total de la iglesia. ¿Os dais cuenta?
El Espíritu Santo mora en mí. Y si yo peco, no solamente me hago daño a mí, hago daño a la comunidad que alrededor. ¿Os acordáis de la historia de Jonás? Jonás desobedeció a Dios. ¿Por qué pasó? Así es, el pecado de Jonás afectó a toda la nave y todos los marineros estaban en peligro por culpa de uno que no quiso obedecer al Señor. Muchas veces en la iglesia el pecado de uno hace daño a toda la congregación. Arregla tu vida con el Señor. Oramos por ti, no para maltratarte, despreciarte ni hacerte daño. No, todo lo contrario, para amarte y mostrarte el perdón y el amor del Señor en tu vida. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Proverbios 28:13. ¡Qué bueno es! Señor, yo quiero vivir en tu misericordia, yo quiero vivir en tu amor, yo quiero vivir en esa gracia que tú me das, que no la merezco, pero que disfruto tanto cuando la tengo en mi vida. Y la tengo como salvación, pero la tengo que tener como hábito de vida, siempre. ¡Qué bueno! Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Así nos dice la palabra de Dios, que fue dado con el propósito de glorificar. El Espíritu Santo fue dado con el propósito de glorificar a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Juan 14, versículo 14, que el Señor Jesucristo dice que cuando venga el Espíritu Santo, y ha venido, dice, Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están todos involucrados en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Si quebrantamos la ley de Dios, entonces debemos de pagar el castigo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, a Dios no le da igual el pecado. Y sobre todo el pecado de fornicación. Repasando un poco los pecados sexuales que afectan a toda personalidad, a toda la personalidad, afectan las emociones, nos esclavizan a hábitos que destruyen. Y físicamente, el fornicario es un adúltero. El fornicario, el adúltero, el homosexual, quizás pueden olvidarse de su pecado, pero el pecado no se olvida de ellos. Nos dice la palabra de Dios en Números 23, 32, 23. Dice así. Mas así no lo hacéis, mas si así no lo hacéis, he aquí, haréis pecado ante Jehová y sabed que el pecado os alcanzará. Recordad esto, la paga del pecado es muerte. ¿Está claro? Dios no le da igual. Dios no se olvida. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque si tú confiesas tu pecado, Él te perdona y te limpia de toda maldad. Pero la confesión incluye el arrepentimiento y la decisión de que nunca más este pecado va a formar parte de mi vida. Y ve al pecado como Dios lo ve. Lo aborrece, lo odia, lo detesta. No puede compartir su presencia con la participación del pecado. Así es. Qué bueno es nuestro Señor. Él nos dice en su palabra, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, repito, practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede ser una característica de tu vida. Voy a irme a vivir con mi novia y soy cristiano. Y vamos a vivir y a tener hijos, lo que sea, y no nos vamos a casar. Y Dios dice, esto no es para nada aceptable delante de mí. No te voy a bendecir. La paga del pecado es muerte. Pero hermanos, todo no termina ahí. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay arrepentimiento, Dios obra de tal manera que sin dejar de cumplir su ley, coge tu pecado, lo pone en la cruz de Cristo y Cristo muere por tu pecado. ¿Recordáis? La paga del pecado es muerte. Dios lo cumple, pero en Cristo. Si tú crees en Él, te sometes a Él y le dejas a Él vivir en tu vida. ¿O ignoráis que habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Son de Él. No te perteneces. Si has creído en Cristo, le perteneces a Él totalmente. Qué bueno es ver la obra del Señor. De modo, nos dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. ¿Sabéis lo que dice el versículo 21? Justamente la obra que Cristo hizo para que eso fuera una realidad. Dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la obra. Ahora puedo decir, Señor, no me voy al pecado como si no hubiera hecho nada. No, tu sangre preciosa me va a limpiar de todo pecado. Y ahora voy a ser hecho una nueva criatura que voy a vivir para tu honra y gloria. ¿Has dejado al Señor que viva en ti? Sed santos porque yo soy santo. Así dice la palabra de Dios. Así que le pertenecemos al Padre porque Él nos hizo. Le pertenecemos al Hijo porque Él nos redimió. Le pertenecemos al Espíritu Santo porque Él mora en su templo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad involucrada en toda tu vida, porque te ama, porque te cela, con celo te desea y porque quiere habitar plenamente en paz en tu vida. Sed santo, porque yo soy santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ven a Él, porque Él quiere perdonarte, limpiarte y reconciliarse contigo. No sé si el pecado forma parte de tu vida, pero hoy es el día de decir, basta ya, Señor. Vive en mi vida, límpiame, me arrepiento, aquí te entrego mi corazón, para que tú reines y lo gobiernes según tu voluntad. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor,